Buenos días, empezamos el ciclo de conferencias del festival. Recording in progress. Y para ello les invitar en la presentación de Carlos Boque, en nombre de la Iglesia de la Municipalidad de Buenos días a todos. En nombre de la Municipalidad Provincial de Cusco, cumpliendo con el compromiso de valorar y promover el arte y la cultura, quiero expresar mi más sincero agradecimiento en este evento que celebra la riqueza cultural y artística de nuestra ciudad. En nombre de la Gerencia de Cultura, Educación y Deporte de nuestra Municipalidad Provincial de Cusco, en nombre de nuestro señor alcalde, la cordial de la bienvenida a este recinto cultural. Bueno, sin más preámbulos, les invitamos a sumergirse en este señor del barroco latinoamericano, a disfrutar de cada momento de este festival y que sea una experiencia memorable, llena de sentimientos y emociones. Quiero felicitar a nuestro hermano Iván, que todo el festival va a realizar todas las actividades de este barroco latinoamericano. Bienvenidos a este festival, el barroco latinoamericano, y vemos cada instante de esta. Muchísimas gracias. Empezamos con la primera ponencia, Inmobiliario Barroco y Culinario. Todavía no ponga la primera. Buenos días. Es muy honroso estar en esta nueva edición de los festivales barrocos latinoamericanos que gracias al esfuerzo de Iván hemos disfrutado en los últimos años. Yo me voy a ocupar en esta oportunidad de una de las facetas del barroco. Debemos recordar que esta expresión artística múltiple, el barroco, surge en el siglo XVII en la ciudad de Roma. Es interesante señalar que el barroco es una manifestación que surge impulsada por la Iglesia Católica a raíz de las reformas protestantes de Lutero, ¿no? Una de las maneras de poder defender la religión católica, defender su tradición y sus manifestaciones, fue recurrir al arte en todas sus expresiones, la arquitectura, la música, la escultura, la pintura, para que los fieles católicos compartan, entiendan y asimilen todas estas manifestaciones, digamos, culturales. Tenían pues como finalidad reconocer la existencia de un ser supremo, de una divinidad, ¿no? En contra de las ideas que se extendían en ese momento. Entonces tenemos que recordar que el barroco pues es parte de una medida tomada en la llamada contrarreforma religiosa. Es por eso que tiene una serie de... Decía, el barroco en general es asumido también
en ese periodo por las grandes monarquías, ¿no? que todavía existían, duraron hasta la Revolución Francesa, digamos, que marca un hito en este tipo de gobierno. Estos reinados omnipotentes, como el que vamos a ver en el caso de este lienzo pintado, de esta pintura de 1701, que muestra al... anteriores, y ahí. Les decía, para mostrar un poco este momento al que me estoy refiriendo, el inicio del barroco, como todos ustedes saben, ya lo había dicho, nace en la ciudad de Roma en el siglo XVII, pero ya cuando toma cuerpo y se comparte esta expresión cultural, artística, múltiple, algo que considero muy representativo es lo que ocurre en Francia, ¿no? Vemos aquí un retrato pintado en 1701 por Rigaud, uno de los grandes pintores de ese momento, mostrando al rey Sol, el rey de Francia, Luis XIV, era el emperador absoluto. Es un momento en que las ideas confluyen para pensar de que los reyes deben ser omnipotentes, que pueden recurrir a todas las formas de ensalzar su persona, digamos, mostrar una grandeza que inclusive supera su calidad personal, para que exista respeto. O sea, el razonamiento que se tuvo en la época era de que ensalzar la persona del rey haría que se le tenga mayor respeto y que se puedan, pues, cumplir mejor los objetivos de gobierno, las metas de bienestar para una ciudadanía, ¿no? Con esa idea es que en varios reinos de Europa se va a llegar a situaciones extremas. Por eso pongo el caso de Francia como ejemplo, ¿no? Que el rey se sentía la autoridad máxima, hizo toda una campaña con sus asesores para que se le llamara el Rey Sol, ¿no? Y era pues la máxima autoridad, y así se hacía representar. Lo vemos con su capa de armiño, con la vestimenta de la época, y caracteriza pues no solo esa teatralidad y pompa que acompaña al barroco, sino todos estos simbolismos y significados que tenía ese momento. Para entender lo que ocurre con digamos, lo que va a ser el mobiliario empleado en el virreinato peruano, debemos recordar en primer lugar que se produce en la capital del virreinato, en la ciudad de los Reyes, llamada después Lima, un importante acontecimiento que es la construcción de la catedral de Lima, poco después la de Cusco, que genera la creación de grandes edificaciones que necesitaban, pues, un momento determinado de conclusión de las obras, ser ambientadas, ser amobladas adecuadamente. Se necesitaban dos tipos de amoblamiento, ¿no? El amoblamiento litúrgico, que se llama propiamente
a lo que son los retablos, púlpitos, cancelas, tribunas, en fin, una serie de elementos que son parte inherente de la religión y tienen inclusive un simbolismo dentro de los templos católicos. Para eso, en el caso de la Catedral de Lima, se hizo un concurso que concitó la atención de los escultores, ebanistas, maestros y arquitectos más destacados de Sevilla, sobre todo, donde se concentraba el arte en madera español, la escultura más destacada, y eso motivó que entre 1613 a 1622 se instalen y vivan en Lima destacadísimos artistas sevillanos que van a trabajar para la Catedral de Lima. Motivó también la venida de muchos otros que postularon a esta especie de licitación. Obviamente solo ganó un grupo, pero los otros también se distribuyeron, fueron a buscar, a ofrecer su trabajo especializado en otras ciudades del virreinato peruano, que eran muy importantes, ¿no? El caso de actual Sucre, en el Alto Perú, y otras localidades a las que llegaron estos artistas y difundieron su arte. Ellos eran, este grupo que se instaló en Lima, muy cercanos a Martínez de Montañés, probablemente el escultor y imaginero más famoso que ha tenido España, ¿no? Autor de numerosas obras, sobre todo esculturas de Cristos crucificados, y que él ya había hecho llegar a Lima varias imágenes, digamos, esculpidas en Sevilla y encargadas desde Lima para conventos y también para personas particulares. Entonces venían pues con toda una aureola de prestigio, eran reconocidos artistas, y ellos con la labor que hicieron, sobre todo la sillería de la catedral, ¿no? Que es un extraordinario trabajo de talla, de escultura, al que estaban habituados estos artistas. Se trabajó utilizando cedro de Nicaragua, que era ya que en la costa peruana no había madera de calidad disponible para estos trabajos, se embarcaba desde las selvas de Nicaragua, de Centroamérica, esta madera de altísima calidad. Con eso, pues, estos artistas lograron este trabajo. Lo que quiero destacar es que esa labor, admirada por todos los habitantes de Lima y de las otras ciudades del virreinato, inspiró y fomentó la búsqueda también de otros, digamos, otras formas de compartir ese arte, ¿no? El mobiliario nace prácticamente de esta influencia. Hay que recordar que en los primeros tiempos, en el siglo XVI, los primeros conquistadores y los primeros residentes de las ciudades peruanas usaban un mobiliario muy austero, prácticamente elemental, ¿no? Mesas, bancas, estanterías, en fin, lo mínimo necesario, pero después, con el tiempo, ya que tenían posibilidades económicas porque eran encomenderos o mineros, eran personas con muchos medios, traían algunos muebles de Europa, pero eso era pues muy complicado. Un viaje duraba 3 meses para llegar de Sevilla al puerto del Callao, y además las embarcaciones de capacidad limitada no podían traer demasiadas cosas, los costos salían muy altos. Por eso se comenzaron desde un primer momento a fabricar este mobiliario en la ciudad de Lima y en el resto del país. Obviamente los propietarios, buscando la mejor calidad, la mejor expresión, el mayor lujo con estos muebles, apreciaban pues más los que llegaban de la península, ¿no? Las cosas que podían ser importadas.
Sin embargo, en poco tiempo los artesanos comenzaron a hacer también en el virreinato obras de gran calidad, ¿no? Los cronistas destacan siempre la facilidad que tuvieron los artesanos, alarifes, trabajadores de origen indígena y mulatos, descendientes de gente de color, para poder hacer este tipo de trabajos manuales de alta calidad. Lo que vemos acá en la imagen es el respaldo principal de esa sillería del coro de la Catedral de Lima, ¿no? Con todo el lenguaje de la época, comienza ya a expresarse el barroco en estas curvas y estas llamadas volutas talladas en la madera, manteniendo siempre el lenguaje clásico de la arquitectura, del Renacimiento. Por ejemplo, este rostro que representa en su origen a la diosa Vesta, es una diosa romana con estos paños anudados a los costados del rostro, pero que se cristianiza para poder representar a la Virgen María, ¿no? Mucho del lenguaje clásico de la arquitectura greco-romana se aprovecha, se utiliza sin mucho reparo para las expresiones artísticas de la religión católica y el cristianismo en general. Vemos aquí en el caso de otra sillería de coro, la del convento de Santo Domingo de Lima, ¿no? Un trabajo similar. En este caso se ha querido enriquecer la expresión artística, la talla en madera y los respaldares de los asientos, utilizando dos colores de madera. Las maderas que se podían conseguir de diferentes tipos permitían pues hacer esta gama de expresiones. Aquí todavía vemos una imagen más para ver esta técnica que se llama del medio relieve, ¿no? No es una escultura completa, sino un relieve es parcial, entonces por eso toma ese nombre. Con las representaciones de los santos, en este caso es San Jerónimo, ¿no? Con el león que está a sus pies, y así cada asiento de la sillería tiene una dedicación a un santo, a una imagen. Como dije, estas expresiones exhibidas en los templos de mayor categoría van a influir pues notablemente en el gusto de de los habitantes de la ciudad. Esta es una representación de un querubín, un ángel niño, con esta concepción que se tenía de solo el rostro y las alas, por eso toma el nombre de querubín. Y también podemos ver la calidad de la talla en madera, la expresión que se conseguía. Este es de un convento de Trujillo, ¿no? Entonces, las grandes catedrales, es el caso de la que mostramos, la de Cusco, se comienzan también pues a vestir paulatinamente a partir del siglo XVII, se comienza a elaborar este mobiliario tallado. Este es un púlpito con su escalera de acceso de la Catedral de Cusco con extraordinaria calidad, como podemos ver, ¿no? La típica expresión barroca de estos recuadros tallados, así con un afán de no dejar un espacio sin tallar, es un bordado prácticamente propio de este estilo. Igualmente sucedía con los confesionarios, ¿no? Este es un confesionario que está en la localidad de Lampa, en la región de Puno, ¿no?
Es una pieza extraordinaria, tallada así en su integridad. Es lo que podríamos llamar un mueble funcional, porque tiene responder a esa necesidad de la confesión con privacidad. Prácticamente el sacerdote no reconocía a la persona que hacía la confesión, que se colocaba a un costado y solo la podía escuchar a través de esta especie de celosía, de rejilla, ¿no? Con un reclinatorio que se adosaba al costado del mueble. Una de las cosas que es más destacada en el arte de la madera y del mobiliario es la talla de madera, ¿no? En un determinado momento había muchísimos ebanistas, artesanos, que eran pues maestros en trabajar con la gubia, que era esta herramienta para la talla de la madera, y con una especie de martillos, de mazos también de diversos pesos para poder hacer este tipo de trabajos, ¿no? Siempre con esta característica de simetría y de recurrir a temas ya consagrados de la tradición clásica del Renacimiento, el manierismo. Puede retroceder. La anterior era, ¿no? Ya, después de esto. Ya. Hay algunos componentes de mobiliario que eran pues muy especiales, específicos para una determinada función. Es el caso del fasistol. El fasistol que se colocaba en el coro alto de los templos. Este es el caso de la iglesia de San Francisco de Lima, ¿no? Que tiene este elemento para colocar los libros corales, los libros para poder hacer los cantos que acompañaban a la misa, ¿no? El fasistol tenía 4 caras, se ponían ahí los libros, podía girar también, o sea, estaba articulado para que pueda moverse, y eran libros muy grandes para que los integrantes del coro que estaban alrededor del fasistol pudieran leer y cantar. Generalmente los libros corales que se conservan de los siglos XVII, XVIII son de pergamino, hecho de cuero tratado de cabra o de cordero, y son piezas hermosas, hechas inclusive con colores, con caligrafía muy especial. Ya entrando a la parte funcional de los muebles, encontramos casos en que el mueble ha sido hecho pensando en la función específica que va a tener. Es el caso de esta especie de escritorio con gavetas abiertas, con repisas, mejor dicho, que es parte del Museo de la Catedral de Lima. Ya estamos aquí en una etapa del barroco más avanzado. Una característica que por influencia francesa se va a dar en el mobiliario barroco es esta especie de imitación de patas de animales, que en este caso como si fueran patas de bovinos o de cabras, ¿no? La talla en la forma y el acabado de la pata del mueble, ¿no? Tiene esas repisas que recurren también a la voluta, a esta curva característica del barroco. Algunas mesas un poco más funcionales, como este caso, que replica un poco la talla que se hace en los retablos para el fuste de las columnas, ¿no? Las patas están tratadas con esta
especie de adiamantado en relieve, y la mesa está revestida de pan de oro. Había un gusto especial en el barroco por tratar de todos los elementos litúrgicos que estén dorados. Se utilizaba para eso el pan de oro, que no era otra cosa que una laminilla muy delgada de oro, de 14 a 18 quilates, que la elaboraban, en el caso de Cusco localmente había muchas personas que trabajaban en esto, les llamaban los batiojas, ¿no? Tenían una especie de batanes, de recipientes con una mano de mortero, en la cual con mucho cuidado y además muy pulidos, muy finos, iban fragmentos de arenas auríferas o pepas de oro, las iban golpeando, moviendo la mano hasta lograr así una lámina que, según la descripción de cronistas, tenía la consistencia de la clara de un huevo, así muy fina. Esas hojuelas, como se le llamaba, de pan de oro, se adherían a una preparación que se hacía sobre la madera tallada. Por decir, en el caso de este mueble, en estas piezas de apoyo del mueble, habría que poner primero lo que se llama el bol de Armenia. El bol de Armenia era una tierra roja que se conseguía también localmente, tenía mineral de hierro, y sobre esto se adhería, después de esa preparación, de esa pasta, se adhería la hoja de oro. Hay que imaginar la enorme cantidad, por ejemplo, de hojas de oro que tenía un retablo completo. Son probablemente hasta cientos de kilos de oro que se han tenido que emplear para estos trabajos. Hay historias que se contaban en el propio Cusco en la época en que comienza a cambiar el gusto y los cambios políticos, al llegar ya la República, de un carpintero que compró un retablo de una capilla que había caído en desuso y iba a ser convertida en otro, iba a cambiar de uso, y vendieron el retablo. Y este carpintero, que pagó una suma elevada, creía que quemando el retablo iba a obtener el oro, pero estas hojas se volatilizan, no obtuvo nada. Bueno, otro mueble de acá del convento de Santa Catalina de Cusco, ya del barroco tardío, que está ya influido por el rococó francés. Hay un periodo, en la fase final del barroco, se va a sentir mucho en España y en toda América la influencia francesa de esta tendencia que toma el nombre de rococó, sobre todo con este tipo de patas de mueble así curvas, y las formas de decoración también toman un aspecto particular. Es interesante porque muestra pues el gusto de una época que no siempre es compartido por todos. Esta es una cancela, digamos que se le puede llamar así, pero en realidad es una tribuna. La tribuna es una especie de balcón que está en el interior de los templos para poder participar de la misa, ver la ceremonia de la misa u otras ceremonias de consagración sin ser vistos, ¿no? Es muy común tener estas tribunas en el interior de las iglesias. Es el caso, por ejemplo, del templo de Santa Catalina acá en Cusco, que tiene hasta 3, 4 tribunas pequeñas, medianas, de diferentes tipos.
Pero vemos que es pues una composición arquitectónica típicamente barroca, con esta composición de volutas y elementos que crean una especie de celosía, digamos, una especie de reja que no permita ver a quienes están expectando la misa. Ahora vamos a ver lo que serían los muebles portátiles, ¿no? Los muebles que eran muy apreciados. Los primeros, los iniciales, se traen de Europa. En este caso es este que toma el nombre de vargueño, ¿no? Probablemente este sí es europeo. Tiene una serie de incrustaciones de diferentes materiales. En la parte blanca de las incrustaciones son placas de marfil, y en algunos casos también se usa hueso, ¿no? O sea, son materiales así muy finos en esta forma de trabajar estas superficies, y eso viene de una tendencia que estaba de moda en Europa en el siglo XVI, en la región de Nápoles, en el norte de Italia también, ¿no? Esta técnica se va a repetir en poco tiempo ya en el virreinato peruano, ¿no? O sea, es muy difícil distinguir si el mueble es importado o realmente ha sido hecho en el contexto del virreinato, ¿no? Con respecto a esta pieza específicamente, por esta composición central que vemos en este recuadro, que tiene una portada arquitectónica, pareciera que puede haber sido de mano europea. Además tiene en la parte superior, en el remate, vean ustedes una especie de tapa de 3 partes que está hecha en metal dorado, en bronce. Son refinamientos así, en algunos casos no eran comunes ya aquí en América. Estos eran muebles utilitarios, generalmente para guardar objetos de valor o documentos, ¿no? Por eso lo principal era la cajonería. Tiene una cantidad enorme de cajones, y aparte de los que vemos, tiene cajones secretos, ¿no? que se abren a los costados. Tiene un mecanismo de apretar una especie de botón con resorte para que el cajón pueda salir. Hay otros más pequeños, más utilitarios, le llaman contadores portátiles, porque generalmente son para guardar dinero, o sea, para personas que llevan una contabilidad. Lo importante es señalar ese espíritu barroco de la época, en que el mueble no solo es utilitario, sino es bello. O sea, la estética primaba, no se satisfacía el gusto de las personas solo con tener una simple caja para guardar cosas, como podría ser hoy en día, ¿no? Hoy en día se hace una especie de alcancías portátiles de metal pintadas de color, y en eso llevan las personas que manejan la caja de los negocios, en las tiendas. Digamos, eso sería inconcebible en los siglos XVII, XVIII, ¿no? Donde una persona que se precie tenía que tener este tipo de mueble portátil, que era estéticamente pues muy agradable, reflejaba la época. También es interesante observar aquí la composición gráfica, ¿no? Las curvas estas de las volutas, la simetría también, que es una especie de constante en la composición. Y en este caso no está hecho con marfil, sino con huesos de animales.
¿no? Es esta técnica que se llama de la taracea. También es una técnica de origen europeo, pero que ha sido trabajado y llevado a niveles muy altos en América. Es importante destacar que Cusco fue un gran centro productor de arte. No era solamente por la demanda local que tenía la ciudad, que entre los siglos XVII, XVIII estaba en pleno auge, sino porque exportaba la producción artística, artesanal, junto con los productos agrícolas. Era el abastecedor del centro minero de Potosí. Potosí, pues, pese a su enorme riqueza, Cerro Rico, como le llamaban, con estos socavones de donde sacaban la plata, pero estaba en medio de un páramo, una puna inhóspita, donde no había producción, y las regiones cercanas no abastecían. Los 160,000 habitantes que llegó a tener, era una de las ciudades más grandes del mundo, Potosí. Y entonces Cusco, que desde siglos anteriores había tenido una tradición, digamos, agrícola, de riego, de andenerías, de organización, logró recuperar en alguna medida, después de la caída del Imperio Incaico, estos sistemas productivos, y sobre todo porque este gran mercado pues compraba todo, ¿no? Las recuas de mulas partían todos los días llevando hacia Potosí, este largo viaje, toda clase de productos, desde manufacturas, textiles que se hacían en los obrajes, y productos alimenticios, hasta dulces. Todo se vendía en Potosí, y se vendía a precio en plata, donde ahí se pagaba todo muy bien. Entonces, ya para esa época los muebles se fabricaban en Cusco. Aquí vemos en este dibujo de Huamán Poma de Ayala, ¿no? esta insólita reunión de españoles e indígenas, presidida por un sacerdote, que está sentado precisamente en lo que se llama el sillón frailero. Es uno de los muebles que más se difunde en la época de la colonia. Se hacían aquí en Cusco, eran estas sillas de brazos, es un modelo español que tiene pues un asiento y un respaldar hechos de cuero, ¿no? Era un tipo de mueble muy práctico, muy utilizado. Se le llamaban, digamos, sillones fraileros, también misionales, porque se hacían en las misiones de Mojos y Chiquitos o en las del Paraguay. En Bolivia las conocen como sillas de Cochabamba, porque también en esa región se hacían estas sillas. Es interesante notar aquí que están haciendo un brindis, ¿no? Tanto el religioso como el español y el inca o el cacique en copas, pero los que están más abajo, que se les representa en un tamaño más pequeño, que deben ser indios, están tomando en queros, en vasos de madera, ¿no? Ellos no toman en las copas como los españoles. Y acá vemos este tipo de mueble, que el mueble misional o frailero. Se sujeta el cuero con estas llamadas tachas. Estas tachas son unos clavos de bronce de cabeza grande, y el cuero es tratado, repujado, o sea, se le hace adornos en relieve. Generalmente es cuero cuero tratado de cabra, de oveja, pero también de vaca, ¿no? O sea, dependiendo de la calidad que se quiera lograr. Esta técnica del repujado se hacía calentando
una herramienta metálica al rojo vivo y con eso se hacían estos dibujos en el cuero. Esta herramienta en caliente hacía como un corte y además se levantaba un poco, creaba un relieve, ¿no? Aquí lo podemos ver en detalle, ¿no? Este tipo de tratamiento, y vemos también parte del adorno, que además era una forma de sujetar el cuero, la tacha. El espíritu decorativo de la época siempre está presente con estas curvas y contracurvas, ¿no? Esto que se llaman las volutas, es propio del barroco. No cambia. Siguiente. Aquí vemos un ejemplar muy hermoso que es de una colección particular de Trujillo, ¿no? Que no solamente es el relieve que se le ha hecho al mueble, sino policromado, está pintado y dorado, ¿no? Por el capelo o el sombrero cardenalicio religioso que se le ha puesto. Se puede adivinar que es de origen religioso, debe haber sido un mueble de iglesia. Pero esto era pues lo que se usaba, el mueble normal, el tipo de mobiliario que podemos imaginar para la época. Había también muebles múltiples como este, los escaños, como se llamaban, a los muebles que podían sentarse 3 o 4 personas. En algunos casos, como este, el espaldar está forrado también con cuero con esas tachas y tiene un remate superior tallado. Luego hay otras formas de crear muebles utilitarios, tal vez muy sencillos, que son estas petacas, o en este caso estas que toman el nombre de maletas. Desde la época colonial se les llamaba maleta, de ahí inclusive el nombre contemporáneo de las valijas se les sigue llamando maletas. Estas eran hechas de cuero y en Cusco se hacían muchísimas, era un lugar donde los artesanos las elaboraban. Generalmente eran las preferidas por los viajeros, por la gente que tenía que trasladarse a caballo o en mula, porque eran en alguna medida un poco flexibles, se podían acomodar encima de la cabalgadura, no tenían armadura interna, o sea, eran 2 capas de cuero, pero no tenía armadura de madera, entonces no era rígida, era un mueble que podía transportarse fácilmente. Lo interesante es la decoración que se hacía con una segunda capa de cuero calado, ¿no? Vean ustedes cómo tiene, el cuero recortado, la segunda capa para que tenga toda esta expresión geométrica. Inclusive en este caso hay 2 leones, que no sé si los pueden apreciar en la base inferior de la maleta. Y también tiene asas de cuero para poder levantar el objeto. Aquí vemos una más sencilla, también con esta tapa superior. Generalmente todas tenían esta cerradura metálica de hierro forjado y tenían llave, o sea, eran maletas seguras. Y hay que imaginar que en la época pues se tenía que hacer todos los viajes que eran tan incómodos, tan difíciles. Ni siquiera en la región andina había cómo transportarse en carruajes, todo había que hacerlo en mula o caballo. Entonces el mueble complementario, utilitario, tenía que ser
flexible. Hay esta otra que son los arcones, otra forma de baúl, digamos, por usar un término genérico, que era más rígido. Este era ya para viajes, por ejemplo, en barco, o simplemente para guardar cosas en una casa, para guardar la ropa, para evitar que se empolve o se humedezca. Tenía una armadura de madera y tenía un forro de cuero exterior. Miren la ornamentación característica del periodo, y generalmente siempre aparece el nombre del dueño. Ahí vean ustedes en la tapa y dice, soy de Manuel, algo así. Se complementaba con las asas metálicas, en este caso, para poder levantar el mueble, trasladarlo, y la cerradura, ¿no? En este caso le falta la pieza superior para encajar en la inferior donde se ponía la llave. Las órdenes religiosas también mandaban hacer este tipo de piezas para sus sacerdotes que hacían viajes. Cuando llegaban las personas que hacían el viaje del puerto de Cádiz hacia el Callao, viaje que duraba 3 meses, hay que tener en cuenta eso, que era una enorme cantidad de días, todos tenían que llevar su baúl, además de alimentos y otras cosas. No todo lo recibían del barco, los artículos de limpieza y la parte de de la alimentación, las cosas especiales tenían que llevarlas ellos. Entonces, más de un baúl era pues parte de su ajuar de transporte para el viaje. Y generalmente hacían los baúles con el escudo de la orden religiosa e inclusive con el nombre de la persona. Aquí estoy mostrándoles un vaso ceremonial de madera que, como ustedes saben, se generalizaron y popularizaron en el siglo XVIII, aunque estos son de origen inca, ¿no? Ya existían, digamos, durante el incanato estos vasos ceremoniales, pero no tenían la ornamentación de dibujos figurativos. Los vasos incas generalmente son con adornos geométricos y no tienen policromía. Hay algunos pocos casos de vasos que tienen algunos elementos de color, generalmente rojo, ¿no? Cabezas de puma o elementos así. En el siglo XVIII, como parte de lo que llamaríamos la resistencia inca, se generalizan estos vasos, se hacen brindis, libaciones, todas las ceremonias que hacían los caciques y sus descendientes, sus familiares, en fin, todos los que eran descendientes de los incas, sean nobles o no, tenían pues especial preferencia por este tipo de vasos, ¿no? Quería mostrarlo acá, destacar que recuerden ustedes cómo eran, porque hay una pieza, un baúl que quiero mostrar para concluir esta charla, que está hecho con la misma técnica de los queros, ¿no? Es un baúl de madera, muy hermoso, con una simbología de que presenta un amaru. Este dragón es parte de una leyenda que circuló en el siglo XVII, ya poco más tarde, en el XVIII, ¿no? de que en los Andes existía una especie de dragón, de serpiente, así que tomó el nombre de Amaru, ¿no? Como una divinidad que iba a combatir a los extranjeros. Y muestra una serie de escenas. En la parte inferior vemos escenas del Antisuyo, donde está esta serpiente,
esta zona misteriosa, siempre tanto para los incas como para los españoles de la época colonial. La Amazonía representó un lugar así de misterio, de peligro, de animales como las serpientes o los otorongos, ¿no? Vemos en el lado izquierdo para ustedes también hay un español que está con un arma disparando a un otorongo, a un animal. Todos son escenas simbólicas que digamos, representan pues el pensamiento y lo que se creía en la época. La importancia de este baúl es que muestra la difusión de este arte, sobre todo en Cusco. Probablemente este es hecho en Cusco, aunque se le conoce como el baúl boliviano, porque está en un museo en La Paz, Bolivia, ¿no? Pero probablemente se plasmó y se ejecutó en Cusco. Hay otros similares que, sobre todo una colección en Argentina, hemos visto uno, ¿no? Son muebles que deben haber partido de Cusco. Entonces, esto lo he expresado en el comentario anterior, nos va dando una idea pues de que el gusto local, así como sucede con la pintura cusqueña, cada vez se hacía más local. Hay que recordar, por ejemplo, en el caso de la pintura, que había pintores españoles y pintores indígenas, prácticamente dos gremios, y que en un momento desaparece el gremio de los españoles, porque la preferencia generalizada era por los pintores indígenas y por la forma como se expresaban. Eso hace que esta tendencia del barroco mestizo tenga pues una aceptación generalizada en el siglo XVIII, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decirles. Muchas gracias. Si tuviera una pregunta. Si tuvieran alguna pregunta, podemos comenzar. ¿Alguna pregunta? Una consulta, después si bien es cierto que hacían uso del centro de Nicaragua en sus inicios, después, ¿qué materiales o qué madera de qué origen usaban? Sí, el tema de las maderas pues está en función del acceso que pudieran tener a las maderas, ¿no? En el periodo colonial las maderas de la Amazonía no eran accesibles, no se podía, a pesar de que existían una variedad riquísima. En la costa peruana, por ejemplo, no se tenía acceso a esa madera. Por eso era más difícil, me digo, más práctico traer en las embarcaciones que venían y que llevaban lastre, los barcos para poder navegar estables tenían que tener lo que le llamaban el lastre, inclusive a veces llevaban piedras para poderlos estabilizar. Era entonces más rentable hacer escalas en estas zonas todavía no pobladas de América Central, donde se cargaban estas maderas finas. Pero en Cusco obviamente tampoco no llegaba esta madera que había llegado por barco hasta el Callao, ¿no? Entonces aquí eran, en el caso cusqueño, las maderas de la región cercana, maderas, había por ejemplo el llamado cedro de altura, uno que le llaman atoj cedro, que no es muy fino, es un poco fibroso, pero, y otras maderas como las que conocemos, pues de chachacomos, los propios queros se hacían con las maderas locales andinas, ¿no? Las maderas
de la región de Quechua, de la sierra. Tampoco en Cusco la madera de selva se pudo usar. Inclusive en el siglo XIX, cuando ya había el ferrocarril, digamos, en algunas partes del Perú, las maderas que se transportaban eran generalmente las que habían llegado por barco. Hay que recordar que en el siglo XIX hubo una enorme cantidad de importación de madera para construir, que era el pino de Oregón de los Estados Unidos, sobre todo porque había piezas hasta de 12 metros de largo, era una cosa insólita para la época. Todos los pisos de las iglesias se renovaron, se les puso este tipo de madera, y las construcciones industriales también de este periodo, la naciente industria, se hacían utilizando este pino de Oregón, al punto que el gobierno norteamericano en un determinado momento, ya en el siglo XX, prohibió el corte de ese tipo de madera, ¿no? O sea, esto es madera ya preservada, como la secuoya y otras maderas de América del Norte, que son especies intangibles que no se pueden ya cortar. Pero hasta el siglo XIX fue, digamos, de distribución generalizada. Acá en Cusco podemos encontrar muchísima madera de pino de Oregón. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Sabes algo, se sabe algo del trabajo de ilustración de Mopamopa sí. En Colombia se considera algo local, obviamente es con esto. Sí. Hay un estudio que se ha hecho sobre la difusión de la Mopamopa y la posibilidad inclusive de que haya sido empleada para fijar los pigmentos de color en los queros. La Mopamopa es una resina de una planta, como una especie de goma transparente, que se puede aplicar para sellarla en los vasos ceremoniales de madera, ¿no? Como, no sé, podríamos retroceder acá. Estos vasos ceremoniales se hacían, digamos, se elaboraban haciendo como un bajo relieve primero, ¿no? En la superficie del vaso se plasmaban los dibujos, probablemente de un dibujo previo, un calco que orientaba al artista. Se hacían una especie de bajos relieves que se rellenaban con el color, con los pigmentos de color, pigmentos naturales o de colores minerales también, que se preparaban, y luego esto tenía que fijarse con una sustancia que sea, pues, que le dé esta protección, una especie de barniz. Por eso se le llama el barniz de pasto. Es probable que se difundiera, que se conocía y que se aplicaba en los queros del siglo XVIII. ¿Alguna otra pregunta? Resaltar la importancia del tema, porque haciendo un resumen de todo el contenido, además también para el porque tenemos la idea de enfocar estos temas en una ciudad eminentemente dotada de decirlo, ¿no? Sin embargo, cada paso vemos y nos quedamos con un interrogante. Y creo que este estilo barroco, en el contexto latinoamericano, especialmente en Cusco, resalta una belleza extraordinaria por su contenido de coloración. Ese contenido evidencia lo que observamos
pero no lo que hay detrás de ellos, hay historias, hay pensamientos traducidos a aquello que llamamos lo externo, material, pero lo intrínseco también de falta. La religión que se profesó, que se profesa, que tiende a la fe, a la creencia y la expresión del amor como sentimiento máximo humano. Todo este lenguaje está plasmado en estos libros rojos, cuya riqueza magnánima la encontramos solamente. Cada hogar sirve encierra estas expresiones como defensa real. Sin embargo, ese lenguaje a veces no lo conocemos. Y esa reflexión que hace con este tema presta importancia y, como opinión realmente expresiva, se contribuye en toda oportunidad. ¿Y para qué? No para deleitarnos, sino para ser mejores en comportamiento, como simples ciudadanos y como autoridad. Dar relevancia a los temas y nuestro comportamiento. Acabo de ver la presentación y el auspicio que hace la municipalidad, el Instituto Nacional de Cultura, que envía a sus representantes como que fueran al mercado. Sin embargo, cuando se tiene que tratar temas culturales, empieza por ello. Y una persona que aprende a captar lo que tiene de riqueza y lo que encierra sus monumentos, las privilegios, hace que seamos mejores personas con representación oportuna en cada sitio. Esa es una enseñanza que saco de lo que he visto y de lo que escucho, la importancia que tiene para que se siga prosperando. Sí, solo agregar al comentario que ha hecho la señora Leonarda, que estamos pues en un centro ancestral de arte y de cultura que no se estudia ni se conoce a la cabalidad, ¿no? Hay tantas cosas que todavía están por investigar, por buscar, por interpretar y comprender adecuadamente, ¿no? Al lado de estas manifestaciones artísticas, estas expresiones culturales, están acompañándonos todavía de forma viva las tradiciones, las leyendas, que hay que profundizarlas, hay que cotejarlas. Se me ocurre en este momento mostrando esta imagen que está en la pantalla de este vaso ceremonial, este quero del siglo XVIII, representa esta leyenda que todos hemos escuchado desde niños, la cadena de Huáscar en la laguna de Huacarpay, ¿no? Y esa no es una leyenda nueva, ahí ya la vemos representada en el siglo XVIII. Estos personajes que están en la parte superior del vaso están trasladando la cadena, supuestamente la cadena de oro que se arrojó al fondo de esa laguna. ¿No? Pueden ser mitos, pueden ser leyendas, pero que están compartidas, expresadas, no solo en la tradición oral, sino como vemos reflejadas en este caso en el vaso ceremonial. Considero pues que el reto que tenemos por investigar, por seguir buscando conocer estas expresiones del pasado, como lo viene haciendo con el caso de la música, esta sucesión de congresos latinoamericanos de música, encontrando partituras, encontrando una serie de creaciones del pasado, son sumamente importantes, ¿no? Deberían inclusive difundirse mucho más en nuestro medio.